She is the winner of the 2021 de Knoxville, Tennessee, es la ganadora de la batalla real femenina 2021, Bianca Belair. Será novata, pero por algo fue la que ganó la batalla real 2021. Y la oponente de Boston, Massachusetts. Ella es la campeona de SmackDown, Sasha Banks. Esta mujer no descansó hasta que se hizo ganadora del título de SmackDown para convertirse en campeona Grand Slam. Pero ha sido 5 veces Cabrera campeona en Raw. La única que ha sido 5 veces campeona. Estamos hablando de una mujer, repito, que está a otro nivel. La experiencia de Sasha Banks no tiene paralelo si se compara con Bianca Belair. Con todo el respeto a la señorita Belair. Lluvia desapareció. Estamos viviendo una noche hermosa en Tampa, aquí en el estadio Raymond James, y nos vamos ahora al evento central del WrestleMania en su primera noche en el año 2021. La lluvia física que moja desapareció. La lluvia de puños no ha parado. De emociones no ha parado. De grandes combates no ha parado. Y hemos tenido lágrimas, lluvia de lágrimas aquí. Las emociones a flor de piel toda la noche. Oye, desde el principio, cuando escuchamos el rugir de la gente. Hablando de lágrimas. Ya comenzó. Y eso ni siquiera se ha iniciado. Ahí vean las lágrimas. Es el momento sobrecogedor que vive Bianca. Y Bianca va a tener que controlarse y concentrarse. Oye, el universo está con ella. ¿Tú escuchaste el rugir de la gente? Su primer WrestleMania, y es para cerrar el evento estelar, Carlos. ¿Sabes lo que eso significa para Bianca Belair y su carrera? La invitaron al baile de gala y tiene que hacerlo bien Bianca Belair. Ahí arrincona a Sasha. Yo he visto grandes mujeres como Asuka, que ganó una batalla real espectacular y no ganó en WrestleMania. Te lo dejo ahí como dato. Bueno, lo mismo te mencioné yo con respecto a Sasha Banks. Sí, pero ella no ganó ninguna batalla real. Estoy hablando de gente maravillosa que gana la batalla real. Se enganchan, derriban a Bianca, haciéndose respetar Sasha Banks en el comienzo de la lucha. En pie de guerra, Bianca. Por eso soy la mejor, se lo dijo. Empujón. No hay miedo, no hay respeto. Devuelve favor a Sasha. Empuja a la retadora, la campeona viene de igual manera al ataque. ¡Wow! La esquiva Banks, rebota Bianca y cuando venía la retienen en pleno vuelo a Sasha. Se mantiene de pie Bianca. ¡Peligro! ¿Qué va a hacer? Se sale con un salto mortal invertido de la trampa muy fácilmente Bianca. Eso no le gustó ni un poquito a la jefa. Rápidamente. Buscando el candado, pero se la quita con un latigazo de encima Bianca. Bianca con media vuelta al mundo. Se la coloca sobre las espaldas, quebradora. Y escapa del peligro rápidamente, desesperadamente, diría yo. Sasha, miren la cara de Sasha. Así de cerquita te tenía yo, casi al borde del abismo, le dice Bianca. Bueno, tampoco es así, Bianca. Nosotros vemos que la jefa es muy lista. A lo mejor está haciendo todo para que tú te creas. No te descuides. Patada al abdomen, derecha en la cabeza para Bianca. Busca impulso, Sasha. Viene el giro, no pasa nada. La retiene Bianca. La prepara Bianca. ¿Qué va a hacer? No. De frente no. Miren el poder de Bianca, gira Sasha y envía fuera del ring a Bianca Belair. Oye, le iba a castigar de frente, Cabrera, con esas alas de pollo, no se podía defender. En ese momento yo vi muy mal para la foto a Sasha. Patadas rasantes, como llaman por ahí en inglés, tipo basement o sótano. Bloquean a Sasha, falla a la derecha, Bianca falla a la derecha, Sasha. Le bloquean el rodillazo a Sasha. La carga Bianca, la está montando sobre sus hombros. No, tiene otros planes. Sasha, guillotina con la cuerda superior para la retadora. Por malintencionada. Y ahora con la cola de caballo la lleva violentamente de cara contra la esquina. Pana, estamos hablando de Sasha Banks. ¡Ey! Bueno, amigos, recuerden que aquí la ventaja la tiene la campeona. Aquí la que tiene que quitarle el título es Bianca Belair. ¡Claro! ¡Wow! Pero a pesar del impacto en ese ataque suicida a través de las cuerdas, Bianca Belair está levantando al atacante. La tiene sobre Mira ese su levantamiento hombro y ahora levantamiento militar. ¡Qué dominio! Y está ascendiendo los peldaños con ella. ¡Dios mío, qué fuerza! ¡Qué poder! ¡Qué poder increíble! Y no la suelta. Y está en el borde y la tira al interior del ring. Esa es Bianca Belair. Sí, porque tú dices que la ventaja la tiene la campeona. Eso no te lo entendí. Pero si se concentra la retadora, está en peligro. Bianca
Recibe tremendo par de patadas voladoras encima. Sasha buscaba la victoria. La cuenta llega a 2. Aunque la presión es muy grande sobre Bianca Belair. Mira qué hermosa la movida de Sí, Sasha. pero a pesar de ello, Sí. fue hermosa porque giró para convertirla en una super plancha cruzada, atravesando las cuerdas. Cómo la levantaba, la más fuerte en WWE, luciéndose en WrestleMania, ascendiendo los peldaños con el peso de Sasha por encima de ella. Arrollador ataque de la retadora ahora. Yo siento que obviamente Bianca tiene menos que perder y va a lanzar todo, absolutamente todo, hasta Y lo que aquí, le salga mal. con su enorme poder físico, haciendo cuclillas con el peso de Sasha. Y la deposita violentamente de espaldas en la lona. Belair jugando con las cuerdas, salto mortal invertido. Oh. La esquiva y la agarra por la cola de caballo Sasha. Patada, otra patada en el pecho, la tercera, la cuarta. La quita para Bianca Belair. Ya Rodillazo está. brutal para Bianca, la tiene. Se va. En problemas, enganche, cobertura 1. No se liberó, tiempo Bianca. Yo no dudo que Bianca sea el futuro de la industria porque creo que es excepcional, pero estamos en el presente y el presente se llama Sasha Banks. Y ahora cabalga Sasha sobre ella. La castiga como le da la gana con ambos puños. Le retiene los brazos. La cuenta 1, dice el árbitro. Es muy fuerte Bianca Belair. Lo acaba de demostrar con ese levantamiento militar, subiendo los escalones. ¡Dios! Y luego las cuclillas con el peso de Sasha encima. La jefa poniéndole allá la bota en la garganta a Bianca en la esquina. Patada muy bajita para Bianca ahora. La lleva de cara contra la esquina. Bueno, está utilizando como le da la gana aquí cualquier objeto en el ring a su favor. Sasha, la yeguita y el candado cerrado a la cabeza de Bianca. ¿Tú te imaginas que también para ella sería horrible perder este título en este momento cuando está cerrando WrestleMania, evento estelar, que ella se ha ganado no por ganar una batalla real, sino por haber ganado muchos combates, en muchas oportunidades, en muchos eventos por muchos años, Cabrera? Letal, arco y flecha, la rodilla de Sasha en la espalda de Bianca. Hermosa toma. Aquí en el estadio Raymond James en Tampa, Florida, viviendo las incidencias de WrestleMania en su primera noche. Tú sabes que le pregunté a AJ si iba a ser extraño volver a estar con público presente. Me dijo, cuando uno tiene tantos años haciendo esto, uno ama esto, uno lo que quiere es esto y uno espera esto. ¿Cómo que voy a estar sintiéndome mal? ¡No! Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Cuando tú lo sientes nuevamente, es absolutamente impresionante eso. Claro. La catapulta, se protege Sasha, viene el ataque. Super rodillazo allá arriba en toda la cabeza para Bianca. Porque los aplausos son gasolina para el corazón, pero los abucheos son un palazo por la cabeza. Pero como quiera, siempre el artista, el hombre que vive de la gente. Vaya, brutal bombazo para Sasha. ¿Cómo lo convirtió? Siempre está esperando el aplauso. Aunque también haya abucheos, de eso se trata. Vuelve a las andadas agarrándole la cola de caballo a Bianca. Le va a arrancar la trenza completa. Trata de protegerse y ahora Bianca se desquita y la ala brutalmente para que se castigue contra el poste. Wow. Bueno, le salió el tiro por la culata de Sasha, arremete y los dos rodillazos se los dio a la barrera. La meteora no funcionó, Cabrera. Bueno, déjame decirte que Las rodillas. le falló la meteora debido a la gran velocidad, los reflejos súper afilados que tiene Bianca Belair. Las dos regresan al ring, ataca la una y la otra, dominan a Sasha, la levantan. Miren eso, qué poder tiene Bianca. Vertical como el asta de una bandera, la hacen rebotar en la cuerda superior y la mantienen ahí arriba. Nuevamente vertical. La corriente sanguínea en el cerebro. La hacen otra rebotar en la cuerda superior. Rodillazo. Uno, otro de Sasha. La vuelve a levantar Bianca Belair. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Y trata de salirse de la trampa. No lo puede hacer. Sasha la castiga. Finalmente el suplex cuando le dio la gana a Bianca Belair. Carlos, esto duró como 4 pero años, parece ¿verdad? que el esfuerzo fue demasiado, más los golpes que le estaba propinando en el abdomen. Sasha no atina a cubrirla todavía. Pero miren qué bombazo le había regalado anteriormente Bianca. Y luego esto. Es que el camino recorrido de Sasha Banks la hace estar en la delantera. Lo acabas de señalar tú. A lo mejor pudo haber hace rato capitalizar más y no lo hizo por estar presumiendo toda su fuerza. Ya sabemos que es fortísima. Sí, pero también en el transcurso del combate Bianca Belair ha transformado las armas de Sasha en contra de la propia campeona. Es una mujer muy dedicada a lo que hace. Yo no lo dudo para nada. Yo la he visto entrenar. Es extraordinaria. Vaya, brutal antebrazo en el pecho para Bianca. Se cansó. Ahora sí. Se cansó. Una vez más, agarrándole la cola de caballo Bianca Belair. Escalerita del cielo, busca el latigazo. La bloqueó. Pero no pudo hacerlo. ¡Oh!
¡Oh! ¡Qué derechazo a la mandíbula para Sasha! Y la arrolla con lazo y con otro empellón al hombro al frente. Bianca, patada voladora en toda la cara para Sasha. Vuelta al combate Bianca Belair. ¿Y de qué manera? Bueno, Cabrera. Va a sacar a pasear Oye, lo que le queda. como si nada. Mira, Estrella Super fugaz. Flash. Super plancha en la espalda para Sasha. ¡Qué bonita! Estrella fugaz. Está lista para cerrar con brocheadora. Remete sobre la zona media de la campeona una y otra vez. Pero cuidado con la cuenta, Bianca, cuidado. Sí, eso le perjudicaría muchísimo. Patada en toda la mandíbula para Bianca. Al ataque la campeona, pero falla, le hicieron fallar, la está enganchando, dobla la de pollo. La tiene arriba, brutal, rompecaras, reforzada para Sasha Banks. Directamente al rostro, face Y first. Bianca Belair está castigando brutalmente a Sasha. Miren qué belleza de movida, qué estrella fugaz, perfectamente ejecutada, termina en plancha sobre la espalda. Viene desde lo alto, desde la esquina superior, Bianca Belair. ¡Wow! ¡Oh! Rodillas en alto cuando le iba a caer encima a Sasha Banks. Cuando se conoce tanto de lo que se puede hacer en un ring, normalmente uno tiene antídoto para Wow. cualquier veneno. Momento crítico del combate. Cuidado, cuidado, si no, sufrió ahí unas fracturas en las costillas. Bianca Belair La movida fue se la maravillosa. jugó fría. Fue maravillosa y cae perfectamente bien. Lo que pasa es que la plancha no le funcionó porque le esperaban las rodillas. Eso se llama tener experiencia Sasha, claro. por parte de Sasha Claro, Banks. claro. Me pregunto si en este momento podría estar pensando Bianca, ¿será que me equivoqué? ¿Será que debe haber retado a Asuka? Oh, Belair dominando a Sasha. 1-2. Que hubiese sido igual de difícil. Otra vez, busca el enganche Bianca. Tablita marina, cortesía de Sasha. 1-2. Gira Bianca a tiempo. Patada otra vez en el pecho para Belair. Se impulsa en las cuerdas. La campeona viene, la estaban esperando. La capturan en pleno vuelo. Bombazo, rompe espina. Encima y no la suelta. Bianca Belair la va a levantar otra vez. Qué bestial es la Y fuerza. me parece que viene otro y otro. Bombazo, rompe espina para Sasha. 1-2. Y no. A duras penas logra levantar los hombros ¿Otra Sasha. vez? La levantan. Mira. Y contraataque estrellándole la cara a Bianca contra la lona. Es ahí donde se notan los años, donde se nota la experiencia, los campeonatos, Miren los eso. combates, el sudor, Miren eso. Primer el bombazo. trabajo. Y luego le repiten la dosis. Invierte ¿Cómo se rápidamente la eleva? situación con su gran pericia. Sasha estrellando de cara contra la lona a Bianca, que ha quedado confundida. Y esto es bueno para todas las mujeres del mundo, y no solamente para ellas, sino para los atletas del mundo. Olvídense que son mujeres, son atletas, No. superestrellas que merecen cerrar este WrestleMania. Como lo dijera JBL durante la entrevista en el kickoff, no solamente estamos viviendo un momento histórico porque sean damas o porque pertenezcan a cierto tipo de raza, sencillamente están aquí porque son súper atletas. Tremenda maniobra, súper de tornado encima, Sasha engancha, 1-2 y no. En el último segundo responde Bianca Belair. Es impresionante cómo logró revertir la cuenta de 3. Miren la patada, cómo le, No, no. cómo le mueve la Esto mandíbula. es en serio, patadas con todo. Y este evento central definitivamente no ha dejado nada para la imaginación. Tremendo atractivo en papel y tremenda realidad. Cuidado. Absolutamente sensacional la acción que estamos presenciando. Cuidado, Desde Sasha, lo no te alto, arriesgues, Sasha. Sasha. ¡Oh, se lanzó! Oh, Como Eddie. me parece una meteora media. Se engancha de una pierna, solamente la cuenta en 2.5. Bianca todavía con vida en la lucha, no puede creerlo. Sasha Banks. No me di cuenta de mi ángulo, si era una variante de meteora, fue una plancha. Sí. Lo importante es que Yo no creo- logró el cometido Sí, completo. como que estuvo medio indecisa acerca Sí, de lo que quería sí. hacer, o quizá no Sí. pudo hacerlo como quería. Claro, tuvo que Daba la improvisar impresión en que el iba a aire. ser una super meteora. Y ahora Bianca en el otro lado de las cuerdas, siendo pateada, le alan el brazo. ¡Qué daño le hizo con la ayuda de la zona inferior No Sasha! olviden además que es mayollera. Y la estrella brutalmente para que se vuelva a castigar el hombro contra el metal afuera. Bueno, eso es el lado peligroso, el lado feo, el lado que le ha servido durante muchos combates a la jefa Sasha Banks. Eso estilo, eso estilo. El giro. ¡Oh! Ya Confundida Bianca, la tienen en palanca. No, La está la tratando bancarrota. de evitar. La Bianca bancarrota. está tratando Mira de el evitar el estado de cuentas. Sí. Va a caer rápidamente aquí en la trampa de Sasha. La tienen enredada. Innovador. Le está utilizando la cola de caballo para enredarla. Y ahí está el estado de cuentas. Gran movida de Banks buscando la rendición de la retadora Bianca Belair. ¿Cómo
cómo la llevó a la bancarrota y comenzó su estado de cuenta, se le enredó la trenza, la usó perfectamente bien, la sacó del camino, finalmente la puso en el estado de Pero cuenta. mira donde la quería ir. fuerza. El balance La va a ser fuerza. cero. Enorme el poder de Bianca, Belair. arrastrándose, buscando la cuerda, arrastrando la tortuga al cuerpo de la campeona. Mira el giro y llega finalmente al acuerdo. No importa lo que le esté haciendo. Sasha Banks, el árbitro, tiene que intervenir. ¡Qué pericia la de Belair! No, pero qué fuerza también. Le enredan otra vez la cola en la cuerda inferior y la patean salvajemente a ras de la lona. No sé lo que va a pasar, pero Sasha sigue demostrando por qué es la jefa. La MEJOR. Punto Bueno. en boca. Sabe exactamente Sasha Banks lo que está haciendo. No es ninguna extraña para este escenario. Ya vaya. Esta es la forma como opera Sasha Banks en una lucha tan importante. Por eso es tan importante ahí en la industria, por eso es tan grande la industria, por eso es tan soberana, tan reina, tan dueña de la división. ¿Tú crees que eres mejor que yo? Le está gritando en su cara a ella. Bianca la empuja. Arremete a Bianca y la estrella de espaldas contra la esquina, patadas. Y arremetida sobre la zona medio de la campeona. Todavía no se rinde, todavía no ha terminado esto. Bianca Belair al ataque. Colocando a la campeona ahora. Ahí sobre la esquina superior le abre el compás. Oye, qué peligro, no. Para ambas, muy peligroso esto. ¡Qué peligro! La están enganchando, pero golpean ahora las costillas y el abdomen de Bianca, la Se derriban. le quitó, menos mal. Vuelve el ataque. ¡Qué parte de taconazo! Se abre la torre, pero la retiene hacer? Sasha. Le enreda las piernas arriba. Le castiga con pisotones la rodilla izquierda. Pisotón en el abdomen. Queda colgando cabeza abajo Bianca. Mira, la van a rematar a Bianca Belair. Sello de fábrica. Peligro inminente para la retadora. En control absoluto. Van tomándose su tiempo. Quiere hacerlo perfectamente. ¡Apuntó! Se le quitó. ¡Oh, no! Y ahora falla. Se castiga la rodilla. Sasha Banks. No hubo meteora como El camino despejado para Bianca Belair. Dios. La campeona tendida y viene. Bianca. ¡Oh! Lo hizo. La cobertura de enganche. 1, 2 y no. Puede celebrar todavía Bianca. No puede creerlo Bianca. Que no se desespere. Si quiere seguir viva en el combate. Que no se desespere. No puede caer presa aquí de las emociones. Bianca Belair, el público preocupadísimo. Oye, Carlos, ¿será que finalmente se da cuenta que era demasiado para ella? 4.50 perfecto, hermoso. Sí, cayó con la plancha maravillosa, pero no fue suficiente para detener a una mujer que en este momento está demostrando que está por encima de ella, con Yo todo no sé. respeto. Es posible que Sasha esté reaccionando por puro instinto aquí. Bueno, Carlos, los años, las experiencias te dan instinto, te dan armas. Oye, pero para aquí defenderte. la que está crecida, la que está en este momento en pie de guerra es Bianca Belair. Sí, esa cara no me gusta ni un poquito. Llena de ira. Oh, no. Se acabó. Cuidado con Quebradora. ¡El beso! ¡KOD! Y No. se protege del beso de la muerte. Bianca ahora está siendo retenida por su cola de caballo. Se la arrebata y viene con el latigazo al abdomen para Sasha. ¿Cómo sonó eso? No lo usaba hace mucho. De esa manera. Bueno, se cansó de que le estén alando constantemente la cola de caballo para hacerle daño. La quebradora, se protege Sasha. Y ahora viene, cuidado, buscando aquí posiblemente las puñaladas traperas. Gira Bianca. Ahora ella levanta a Sasha, la quebradora. El beso de la muerte. Kiss of Death. Aquí puede ser todo para Sasha. 1, 2. Y hay una nueva campeona en SmackDown. La nueva campeona de SmackDown es Bianca Belair. ¡Qué combatazo! ¡Qué lucha para la historia! Quise hacer silencio por un segundo para escuchar la reacción del universo. El universo no se equivoca. Sacudió al mundo Bianca El Belair. sentimiento del universo está por encima de todo. Y escuchar la emoción de esta gente aquí, para mí, lo vale todo. Esta mujer acaba de cambiar su carrera. Súper reñida la lucha. No se sabía quién iba a ganar. Acaba de cambiar su carrera. Ganó en WrestleMania su primera lucha viniendo de una batalla real y contra, para mí, una de las mejores en la industria ever, en la historia. Y para mí, uno de los mejores eventos centrales en la historia de WrestleMania acabamos de presenciar aquí. ¿Qué año está teniendo Bianca Belair? Bueno, para ella no hay límite. Qué latigazo con la cola de caballo y luego le bloquean todas las intenciones de aplicar la puñalada trapera y la castigan con el beso de la muerte. Y eso iba a ser todo para Sasha Banks. Finalmente
cumplía su sueño Bianca Belair. Y qué emoción entre el público. El universo de WWE se le entregaba. Este bien podría ser el momento más Mira, importante. esa es la familia de Bianca. De esta velada. Porque algún día vimos nacer Kofi Mania después que un universo respaldó a Kofi por mucho tiempo. El universo está respaldando a Bianca y creo, si ella lo hace todo correctamente, que estamos viendo el nacimiento de Belair Mania. Y me encanta porque ella dijo, yo quiero que la reputación mía sea la de una superestrella que en el momento más importante cumple. Y de veras que lo hizo esta noche. Pero como siempre digo, se necesitan dos para bailar un buen tango y me quito el sombrero, el cuero cabelludo y hasta el cráneo por lo que Sasha Banks hizo esta noche y ha hecho por esta industria.